Estamos al aire. Muy buenas noches tengan todos y todas esta noche de martes, una noche de martes aquí por lo menos en las montañas del Poás, despejada, con ese frío sabroso propio de nuestra tierra, de nuestra cordillera volcánica, y muy agradecidos con Dios, obviamente, por darnos el regalo de la vida y que en ese regalo la vida nos permita servir. En esta noche estamos muy honrados nosotros como comunidad virtual de servidores por este espacio que estamos abriendo para poder compartir, aprender y exponernos. Esta es una de las realidades en las que creo que debemos de caminar mucho más estos peregrinos del Evangelio, exponernos a otras realidades, a otras voces, porque somos una comunidad de servidores, peregrinos de diferentes veredas, pero que nos lleva a un mismo camino, el camino del Evangelio, solo que la forma y la manera en la que hacemos eclesialidad indudablemente difiere unas de las otras, pero no nos pone en contra. Simplemente somos una nube de colores, de diferentes matices, que al final todas perseguimos una misma cosa. Así es que en esta noche estoy muy animado con los invitados que tengo para este foro, y también le damos una cordial bienvenida a las personas que ya se están sumando a nuestras redes sociales, porque hoy lo que queremos es hablar acerca de cómo se sirve, cómo se pastorea a los que más necesitan en tiempos del COVID-19. Así es que muchas gracias por sintonizarnos. Yo le voy a dar la bienvenida a cada uno de las personas que hoy me honran con sus otras realidades, a otras voces en este foro. Hay un feedback, perdón aquí. A las personas que me honran en este foro. Desde Guatemala, William Quiñones, él va a hablar un poquito más de él, nada más voy a referirme a su nombre y luego él va a entrar en detalles. William Quiñones desde Guatemala, me honra muchísimo. Hola. El señor Monseñor Javier Román desde Lyon, una voz lindísima que vamos a aprender muchísimo hoy. Quique Vega de la comunidad 413 allá desde Honduras, este joven que sirve a Dios de una forma lindísima. Luego tenemos a Jean-Luc de Mosaico Urbano, también desde la Ciudad de México, y muy puntualmente agradezco mucho a Jean-Luc que esté con nosotros atravesando un momento muy difícil que está pasando con uno de sus colaboradores más cercanos que está en este momento entubado y por estos temas del COVID. Indudablemente ahora vamos a estar hablando por eso. También un compañero del camino, Víctor Quiroz desde Alajuela, alguien que tiene una expresión del reino de Dios lindísimo, una dama que engalana esta noche, también Grace Durness, que está con nosotros desde los Estados Unidos también, que se suma con su voz, y luego desde Ecuador, mi buen amigo Gesiel Carvajal, que también tiene mucho que aportarnos en esta noche, y también la pastora que está con nosotros, Iris Campos, desde Heredia también, que está haciendo un trabajo maravilloso. Tengo una mala noticia, bueno, es que Marcelo González, que iba a estar con nosotros, Marcelo sirve allá en un pueblo de México que sirve a los migrantes que están en esa travesía desde Centroamérica llegando hasta los Estados Unidos, y él sirve en este tren que se denomina el tren de la bestia, que más de uno, todos sabemos de esto, y él está ahí inmerso. He estado hablando con él durante todo el día, y lamentablemente ahora, hace una hora, una de las personas que estaban sirviendo, donde el tren empezó a moverse, cayó debajo, le pasó y tengo que describirlo así, sus piernas se cortaron y tuve que levantarlo y llevárselo para el hospital, y me llamó bien atacado: Roy, dígale a la gente que lo siento muchísimo, pero que no puedo estar. Pero nuestro abrazo solidario a mi amigo querido Marcelo González, en nuestra solidaridad espiritual, porque eso es lo que haría Jesús. Jesús no estaría en una reunión de Zoom hoy cuando tiene a un sufriente. Nosotros un ratito vamos a tomar un break para hablar de eso. Así es que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Quiero empezar con William Quiñones. William, quizá un poquito que puedas describir brevemente lo que has estado haciendo durante algunos años puntualmente en la ciudad de Guatemala. Buenas noches a todos, mi nombre es William Quiñones y tengo el gran privilegio de conocer a Roy desde hace muchos años, y también de aprender de él ahí en su iglesia y en su ministerio, y tratar de traer algunas ideas que yo he aprendido de él y de otros amigos también del camino
y traerlos a Guatemala. Yo vivo en la periferia de la ciudad de Guatemala, tengo poco más de 20 años de vivir en la periferia de la ciudad. La ciudad de Guatemala nos queda relativamente cerca a nosotros. Donde yo vivo se llama Santa Catarina Pinula y es un municipio o provincia de la ciudad de Guatemala. Hace más de 20 años que el Señor nos trajo a este lugar, y un lugar que hace tiempo no era considerado una zona roja, o sea, una zona violenta, pero desde hace unos 8 años para acá es considerada una zona roja o una zona violenta, donde hay presencia de pandillas, tráfico, consumo de drogas, violencia de todo tipo. Y así sí fue como el Señor nos puso en el corazón empezar a trabajar con pandillas en las calles, para tratar de que los chicos pudieran tener una mejor perspectiva de la vida, alternativas de vida, sin experiencia de ningún tipo, porque pues yo no tenía ningún conocimiento de cómo trabajar con chicos de la calle o con chicos de pandillas, pero en su infinita misericordia Dios nos permitió trabajar con ellos y empezamos a trabajar con ellos a nivel de iglesia, pero notábamos que por cada chico de pandilla que nosotros lo apartábamos desde la pandilla, 10 niños se metían porque admiran mucho a los pandilleros. Los pandilleros, donde yo vivo, realmente no reclutan a los niños, sino más bien los seleccionan porque son muchos niños los que desean pertenecer a la pandilla. Nosotros trabajamos básicamente con el barrio 18, que es la pandilla que tiene el territorio donde yo vivo. Así que sin ninguna experiencia empezamos a trabajar con los chicos. Dios fue bueno, muchos de los líderes de pandillas empezaron a aceptar el mensaje del evangelio, pero veíamos que muchos niños se involucraban. Fue así como, también pidiéndole ayuda al Señor, sabiduría de qué poder hacer. Hace un poco más de 13 años nacieron lo que nosotros les llamamos centros comunitarios Alcance, a la par de un colegio cristiano que mi esposa ya tenía cuando yo me casé con ella. Ella tenía 2 años en ese colegio. Entonces, a la par del colegio y los centros comunitarios Alcance, empezamos a trabajar con los niños, especialmente de extrema pobreza y violencia, para que tuvieran alternativas de vida. Yo siempre he creído en las relaciones estratégicas que no comprometan nuestra fe en el Señor, que no comprometan lo que nosotros creemos. Para mí, toda relación estratégica es positiva. Nuestra primera relación estratégica fue la municipalidad del municipio. Considerábamos que la municipalidad del municipio tenía que contextualizarse en cuanto al problema de la violencia en nuestra comunidad y tenía que involucrarse. Entonces, a ellos les presentamos el proyecto hace más de 13 años y desde hace 13 años la municipalidad trabaja a la par nuestra. En Guatemala es muy raro que la iglesia evangélica como tal quiera hacer una alianza con los gobiernos locales o nacionales. No es bien visto. Así que pues primero tenemos que romper con ese paradigma. Tengo el gran privilegio de haber trabajado varios proyectos con el párroco de la comunidad, muchos proyectos, sobre todo de prevención de violencia. Así que yo no tengo ningún problema con eso, me siento muy honrado de poder trabajar con la parroquia de mi comunidad y ahora mismo hay un nuevo párroco, ya lo conocí, ya me presenté con él para que podamos hacer proyectos juntos. Así que los centros de alcance comunitario nacieron con esa necesidad de poder brindarle a los chicos alternativas de vida. Obviamente no teníamos los recursos que Roy vio hace unos años que vino aquí a Guatemala. Antes no teníamos nada de eso. Empezamos con un centro comunitario y ahora son 4, 3 en el municipio donde yo vivo y 1 en la ciudad de Guatemala, a unos 10 minutos o menos del aeropuerto. En los centros comunitarios básicamente lo que hacemos es 3 cosas importantes. A los chicos se les ayuda con sus alimentos, pero lo básico es para nosotros el refuerzo escolar, el uso adecuado del tiempo libre y la educación en valores. Esos son los 3 pilares de los centros comunitarios. De eso se desprenden todos los demás servicios. El programa Barriguita Llena, que es el programa de los almuerzos. En el uso adecuado del tiempo libre se dan clases de inglés, computación, arte. En el refuerzo escolar se refuerzan todos los cursos desde la preprimaria, primaria y básicos. No somos un colegio, los centros comunitarios apoyamos a los niños pobres para que puedan hacer sus tareas y se les da las alternativas para que vean que la pandilla no lo es todo, sino hay alternativas aparte de las pandillas. Tanto el colegio como los centros de alcance tienen una relación directa con los pandilleros de la comunidad, porque muchos de nuestros niños son hijos, hermanos, primos,
de líderes de pandillas o de pandilleros, entonces estamos relacionados con ellos todos los días. De esa cuenta hasta el día de hoy, hemos visto cómo los pandilleros han aceptado también el hecho que haya centros comunitarios de un colegio cristiano en la comunidad. Actualmente, como el gobierno de Guatemala desde hace 41 días, 42 días, hoy creo, se suspendieron todas las labores, entonces no tenemos chance de reunirnos ni nada, y los centros comunitarios han estado proveyendo de víveres a todos nuestros chicos, y estamos trabajando ahora las mascarillas que nosotros mismos estamos elaborando, la gente de la comunidad las está elaborando para entregárselas a nuestros beneficiarios la próxima semana. Estamos trabajando para los meses de junio y julio un programa de sostenibilidad, porque muchos de nuestros beneficiarios son empresarios chiquititos que venden comida en la calle, tienen una sastrería pequeña, pero se han descapitalizado producto de la situación. Entonces, pensamos que en el mes de junio y julio podemos ayudarlos con un empuje económico para que vuelvan a reactivar sus pequeñas empresas. Eso es lo que hacemos y eso es lo que actualmente estamos haciendo aquí en Guatemala, trabajando por la niñez y la juventud de nuestro país, y yo estoy seguro y convencido que lo que estamos haciendo vale la pena, y estoy muy, muy contento de saber que no soy el único, ¿verdad? Que hay mucha gente alrededor del mundo haciendo cosas maravillosas. Conocí a Roy haciendo cosas maravillosas allá en Costa Rica, y Roy sabe que uno de los centros de alcance que empezó a dar almuerzos, el segundo centro de alcance que empezó a dar almuerzos fue producto de una visita que yo tuve ahí a la iglesia de Roy, y me viene impactado de lo que Roy hacía, y les dije, bueno, si ya tenemos 2 centros, solo uno se da almuerzo, hay que dar almuerzo en el otro, y gracias a Dios hoy día se dan un poquito más de 500 almuerzos diarios, de lunes a viernes, y seguimos trabajando. Yo espero en mi Dios de que podamos seguirle sirviendo a la gente. Estoy convencido que es el amor de Dios y el servicio, ¿verdad? El que va a hacer que la gente reconozca a Jesucristo. No es tanto lo que hablamos, no es tanto lo que decimos, sino es la forma en que le servimos a la gente. Yo estudié teología, pero no soy muy teólogo, así que cuando me dicen de hermenéutica, de exégesis, para mí suena como a malas palabras, pero bueno, ahí están. No soy bueno para los idiomas, estudié en el seminario, pero ni el griego ni el hebreo me entraron nunca, no sé por qué. Y yo pienso que es mejor hacer las cosas. No hay una teología para el pandillero, no hay una teología para el centro para los niños de la calle, ningún seminario te enseña eso. Así que tienes que meterte al agua, nadar y aprender con ellos al día a día. Nosotros trabajamos Willy, la teología gracias. de... Sí, hasta ahí nomás, tú decime. Sí, ahora seguimos construyendo, pero muchas gracias. No, Y nítido, hermano, nítido. déjeme empezar de atrás para adelante. Claro que lo que estás haciendo es una teología. Claro que lo que estás haciendo es una cristología extraordinaria. Gracias, Willy, por contarnos un poquito acerca de lo que viene. Y luego vamos a entrar en el segundo episodio a hablar acerca de cómo estamos enfrentando el COVID-19. Por aquí alguien está diciendo en redes sociales que dice un señor Jorge Cerritos, dice, doy fe del trabajo de William Quiñones. Doy fe. Ay, sí, Jorge. Porque nuestras acciones buen están amigo, públicas. Jorge. Dios Gracias. Ahora le voy a dar lugar a alguien que para mí ha sido un referente, de verdad ha sido un referente. Miré una foto de la persona que voy a presentar ahora que realmente caló muchísimo en mi espiritualidad y en mi vida. Y lo vi durmiendo así a la orilla del camino, lleno de lodo, con botas de hule, no con su atuendo de sacerdote, sino ahí con lodo. Y esa imagen me caló muchísimo. Y hoy quiero darle bienvenida, Monseñor Javier Román. Gracias por darme el regalo de saludarlo, de hablarle a nuestra audiencia. Su ejemplo de vida, su ejemplo esforzado por los que menos tienen, ha llenado mi vida de esperanza y de fe de que podemos hacer la diferencia. Y todavía ahora estabas en la transmisión de la misa, que yo estaba ahí, miré lo que estabas transmitiendo y también miré lo que estaban haciendo en la tarde. Así es que cuéntenos un poquito acerca de este peregrinaje, Monseñor. Y luego en la otra pregunta es ¿qué estás haciendo ahora en el COVID? Bienvenido, Monseñor Javier. Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes compartiendo esta noche. Saludo a William. Me tocó con los salesianos de estar en Guatemala y estuve atendiendo la zona 6, allá en Precarios, con los oratorios salesianos. Compartí ahí un año con ellos y conozco bien Guatemala. Ahí estuve un año. Bueno, voy a cumplir el próximo 30 de mayo 5 años de estar como obispo de la diócesis de Limón. Y Limón se caracteriza por ser
una de las provincias más pobres de Costa Rica, o tiene dos zonas muy pobres, que sería el Valle de Estrella, que abarca todo lo que es Salamanca, y Barras del Colorado. Desde que llegué, me he enfocado un poquito más a la zona indígena, que es donde he estado colaborando, tal vez un poco más dado a conocer en redes sociales. Nos dedicamos a todo, pero la zona indígena sí me preocupó de un momento porque estaba abandonada por el gobierno y por todas las instituciones, incluso las mismas iglesias. Y digo iglesia por todos, por ser una zona muy difícil de acceso. Y comenzamos entonces a trabajar. Y hoy por hoy seguimos trabajando en esas zonas. Hemos logrado ahí construir una casa de la misericordia, que es una casa de paso para los indígenas que van de camino hacia la zona más alta, que puedan hospedarse, que puedan comer, que puedan llevar alimentos. Y hemos construido acá en el centro de Limón una casa también para residencia estudiantil de indígenas, que ellos puedan venir a estudiar y nosotros les ayudamos a que vayan a la universidad. Es darle la posibilidad de que puedan salir adelante y puedan hacer algo en el día de mañana. Entonces, en eso hemos estado enfocados más que todo en esos 5 años. Hace un año, como dice Roy, esa foto ahí a medio camino. Las giras son largas. Esa fue una visita a Bajo Bley. Iba para Alto Bley, pero no llegué, lo reconozco. Fueron 9 horas de camino y entonces ya, ese fue a mitad de camino, ya cansado, agotado, descansamos para luego continuar. Pero eso es más que todo lo característico de estos 5 años, trabajar con las zonas indígenas más lejanas. Hoy el gobierno anunciaba que ahora, a raíz de esta situación, van a entrar mañana 8 médicos. A uno le da lástima porque entran día miércoles, salen jueves, no visitan los pueblos y la gente adulta mayor, los indígenas, me dicen, monseñor, ¿pero qué hacemos? El médico no nos visita y nosotros no podemos ir, pues tienen que caminar 5 o 6 horas para llegar a donde llegan los médicos en helicóptero. Entonces a uno le duele porque creo que se puede hacer más. Hoy por hoy, a raíz de las denuncias que hicimos, están construyendo 12 bays muy lindos, que es más bien una ofensa para los pueblos indígenas, de 3 pisos, con hotel para los médicos, cuando ellos no tienen que vivir. Entonces a uno le molesta, y después de verdad que van a atender más, pero van a estar entrando igual una vez cada 3 meses, una semana. Entonces, pero seguimos denunciando las situaciones y creo que el Señor nos sigue ayudando para seguir llevando la colaboración a sus pueblos, más que todo buscando el desarrollo. Hoy por hoy estamos luchando por construir unos puentes, que lo que hay es un andarivel, una jaula que uno va jalando, y queremos ya hacer unos puentes peatonales, y creo que vamos poco a poco luchando por eso. Y ahí estamos, es lo que estamos haciendo en estos 5 años, visitando toda la zona, todas las diócesis, pero realmente con un enfoque más en la zona indígena. Muchas gracias. Gracias, monseñor, gracias por su ejemplo. Así es que para todos los que nos ven aquí de Costa Rica, sería bueno. Yo estaba pensando en que podemos ponernos de acuerdo para montar un poco de muchachos en una buseta y llevarlos para allá, monseñor, y sumarnos a lo que ya usted está haciendo allá, porque definitivamente vamos a poner de acuerdo. Hay un grupo de gente que me encantaría servir con usted. Gracias, monseñor. Ahora quiero dar lugar a Quique. Quique es con solo verlo, muchacho súper joven, creo que es aparte Gesiel Carvajal es el más joven aquí, ahora llegó otro más joven. Quique nos visita desde Honduras y por referencia me lo dieron. Y Quique, gracias. Cuéntenos un poquito acerca sin entrar en detalles del COVID, porque lo dejamos para el segundo episodio, pero ¿en qué está su iglesia que se llama Comunidad 4.3? Explíqueme un poquito de eso. Pues muchas gracias por la oportunidad y gracias a Dios porque nos permite juntos poder compartir sobre lo que Dios está haciendo en diferentes lugares de América. Pues la iglesia de nosotros es una iglesia bastante nueva, una congregación pequeña en la ciudad, se llama Cihuatepeque, Comayagua, en el departamento de Comayagua, en el mero centro de Honduras. Si van a pasar de norte a sur, tienen que pasar por Cihuatepeque, ese es seguro. Una ciudad bastante estratégica en Honduras para misiones, para comercio y para muchas otras cosas. Y pues yo nací aquí en esta ciudad, gracias a Dios. Bueno, he vivido toda mi vida aquí y espero morir y que me entierren aquí también. Y pues Dios nos dio la oportunidad de plantar y de iniciar con esta iglesia. Una iglesia que
el enfoque que hemos tenido casi siempre y desde hace muchos años atrás, que ha sido como mi pasión, es trabajar con los jóvenes de la ciudad, más que todo, y a través de actividades. Una de mis pasiones es la aventura en la montaña, hacer muchas actividades en la montaña. Me gusta escalar, me gusta acampar, y desde más o menos el 2006 por ahí fue donde comenzó todo. Y he estado trabajando mucho con jóvenes, utilizando este tipo de actividades para poder desarrollar su carácter, para poder enseñarle valores, valores cristianos, que al final, digamos, son los valores de la vida, los más importantes, creo yo. Y durante mucho tiempo hemos estado trabajando con eso, y a la par de eso, otra de las cosas que nos ha apasionado y que hemos tomado como parte fundamental de nuestra congregación es el poder apoyar a personas necesitadas. Hemos adoptado una comunidad donde digamos, yo digo que tiene menos de los servicios básicos. Una comunidad donde no hay nada, la gente, creo que digamos, se han leído algunas estadísticas, la gente aquí vive con $5 por día, y con eso alimentan a una familia de 5 personas. Entonces, nuestro corazón ha sido poder apoyar a estas personas, ha sido poder ayudarles de alguna forma, tal vez trayéndoles eh, a través de otras organizaciones. Digamos, no ha sido solo la congregación de nosotros, sí, sino que ha sido un conjunto de otras organizaciones, de otras relaciones que han venido surgiendo durante todo este tiempo para poder apoyar a las necesidades de estas comunidades. Y pues aquí en Cihuatepec estamos trabajando con la congregación. Como les digo, digamos, es una congregación pequeña y ha sido algo intencional también, porque nuestra ciudad es una ciudad con bastantes iglesias, bastantes iglesias. Y digamos, si yo voy afuera y pregunto si son cristianos, yo creo que la mayoría de las personas van a decir que sí, porque tal vez tienen un trasfondo de familia que iba a la iglesia, o tal vez han escuchado o fueron a escuela dominical cuando eran pequeños y cosas así. Entonces, es una ciudad que en un sentido es bastante religiosa. Y los jóvenes, como ustedes saben, los jóvenes están totalmente en contra y van opuesto a la religiosidad y quieren ver cosas más o personas reales. Entonces, a través del deporte, a través de las actividades que nosotros hacemos, nos da la oportunidad de nosotros mismos ser reales y demostrarles a ellos también una forma diferente, una relación diferente, bueno, el cristianismo es una relación con Dios, y ese es lo más importante del cristianismo, es mostrar nosotros cómo relacionarnos entre la iglesia, entre la comunidad y entre otros ministerios para poder al final exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ha sido un trabajo con jóvenes específicamente, y llevando a estos jóvenes a estas comunidades también para que ellos puedan aprender a servir y ver ese ejemplo, que es el ejemplo que Cristo dio cuando estuvo aquí en la tierra, servir y dar su vida por todos nosotros. Y pues gracias a Dios estamos aquí desde hace 5 años con esta congregación, y ahí seguimos trabajando. Gracias, Quique. Qué bueno. Venimos hablando a un grupo de gente, hablando acerca de que esta es la era en la que tenemos que abrir todos los espacios a la niñez, a la juventud, y me alegra muchísimo esa combinación que están haciendo de un replanteamiento de la fe y de una vez metiéndolos a temas de misión. Muy bien, muy bien. Víctor Monge, por favor, descríbanos un poquito acerca de lo que hace usted con lo que nosotros aquí a nivel de iglesia llamamos hermanos de la calle, la gente en condición de calle. Gracias, Roy, por la invitación, y bendiciones a todos los panelistas. Hace 15 años, Dios permitió desarrollar una visión de una iglesia integral, una iglesia en la cual se vinculara con el entorno, con los más necesitados, y específicamente nuestra línea ha sido la adicción, problemas con licor y los que habitan en las calles. Ya hace ratito que trabajamos específicamente con esa población. Hace 8 años decidí quitar una zona ahí que tenía de jardín y poner una mesa de esas
Roy sí me va a entender, al estilo turno, ¿verdad? Con una el padre también. Ok, el padre también, padre Javier, de esas con formaleta, y la congregación me decía, pastor, usted se le va a ir la congregación si usted mete a los indigentes acá. Pues le dije, quien no tenga un corazón que soporte un indigente, pues no puede llamarse cristiano. Y pues para la gloria de Dios, 8 años tenemos de dar de comer todos los días. Recibimos más de 70 habitantes de la calle todos los días sin parar. No nos hemos detenido ni en tiempos feriados. Y lo mejor de esto es que le hemos mostrado a un Cristo vivo, no de palabra, sino de hechos. Ha sido impactante los testimonios y lo que hemos logrado ver en tantos años. Normalmente nosotros íbamos a las calles a dejar el plato. Cuando Dios me mostraba poder montar una mesa, traerlos a una mesa, los íbamos a dignificar. No le íbamos a servir a nivel de suelo, a nivel de acera, sino que los íbamos a traer a una mesa. Increíble lo que Dios hace a través de la comida, y en esto bendigo las cocineras, cómo estos jóvenes, estos ancianos, estas mujeres, comiéndose un plato, recordaban su casa, su familia, y tocaba su corazón. Me acuerdo un día en crisis, me dice la cocinera, pastor, lo único que tenemos es pan, y mucho pan, y pan ya duro. Dice, yo voy a hacer sopa de pan. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, yo en mi casa sí la he comido, pero hace mucho que no la como. Pues hubieron 4 personas de esas que se le venían las lágrimas, donde decían, recuerdo a mi madre cómo nos hacía la sopa de pan. Pues esto ha sido una función de todos los días, de cocinar, aunque sea 3 cosas, pero hechas en casa, con amor. Ahí es donde va el secreto, como dicen, de esto. Y Dios nos ha permitido que a través de conocerlos, de verlos todos los días, de hablar con ellos, de conocerlos ya por su nombre, ellos se sorprenden cuando los recibimos con su nombre. Y dice, pero ¿cómo usted sabe mi nombre? ¿Cómo usted se acuerda de mi nombre? Inclusive de algunos hasta del cumpleaños. Esto ha venido a que ellos comiencen a identificarse con nosotros primero, para nosotros después tenderle la mano, en el sentido de que, para la gloria de Dios, en 15 años tenemos ya varios fuera de las calles, sirviendo en el propio comedor, trabajando para la obra, gente restaurada, y no somos centro de restauración. A través de este amor, de este plato de comida, hemos vuelto a tender una oportunidad de vida con ellos. Y esto ha sido el trabajo de todos los días. De verdad que para nosotros somos una pequeña congregación en Cristo Rey Alajuela. Nos ubicamos en un lugar donde antes le llamaban Patios de Moncha. Era una zona de trasiego y tráfico de drogas, y Dios ha permitido restaurar la zona. Dios ha permitido que ahí ya no existan búnker, sino que un centro donde la gente va a recibir un plato de comida, que no solo indigentes, gente que se ha quedado sin empleo, familias. Eso es lo que hemos permitido tener todos los días. Y ya le digo, una congregación que en su mayoría es gente de muy bajos recursos, una iglesia muy de poca, somos pequeña, pero para la gloria de Dios, de las formas más increíbles, Dios nos ha permitido llevar un plato de comida. Así que es un privilegio estar este día compartiendo esta noche con gente tan especial, y para mí son héroes. Gracias, Víctor, gracias. Yo que conocemos de cerca lo que haces, déjeme poner un poco cambiar la perspectiva. No, tenés una iglesia muy grande que la conforman los hermanos y hermanas de la calle. Esa es tu congregación. Allá, como lo decía Juan Wesley, que nuestras parroquias son las calles y las comunidades, las aldeas. Así es que
tenés una gran iglesia con esta gente y que sirva esto para llamar la atención a todos los que nos escuchan. Hemos convertido el evangelio en un mercado, en el sentido que hacemos del ser humano una transacción, le doy para que me dé. Y aquí ya no hay limosnas, aquí no hay limosnas, ¿verdad, monseñor? Aquí no hay diezmos, pastores, aquí es por puro amor, por puro amor. Así es que gracias, Víctor. Quiero darle la voz hasta Ecuador a mi querido amigo Gesiel Carvajal, de quien aprendo todos los días cuando escribe, cuando observo lo que hace. Gesiel, gracias. Cuéntenos un poquito acerca de este peregrinaje y luego entramos al tema del COVID. Bien, solo decirles que para mí es un privilegio muy grande estar con ustedes esta noche. Créanme que acepto este espacio como un espacio de aprendizaje. Qué lindo escuchar a mi hermano de Santa Catalina Pinula, Guatemala, yo lo llevo en mi corazón, yo estudié el seminario allá también, y bueno, Centroamérica, Honduras, es un país que amé mucho también, conocí bastante, me casé con una salvadoreña, y tengo un gran amigo en Costa Rica, Roy, bueno, y así, ¿no? O sea, entonces, estamos en el mismo camino. Quiero ser corto y conciso. Se dice que en la vida de los creyentes deben haber permanentes conversiones. En nuestro lenguaje evangélico, la primera conversión es a Cristo, me convertí al evangelio, a Cristo, ¿no? Pero saben que desde el año 2000 empezó a haber una serie de conversiones en mi vida. Una de ellas, en el buen sentido de la palabra, ya que está aquí Monseñor Román, mucho gusto, buenas noches. Gusto. Una conversión al ecumenismo, a la concepción de reino de Dios. Eso se dio en el 2000. Ahí hubo varios hermanos de Harold Segura y del Clay que me ayudaron mucho en eso. Después tuve una conversión a los pobres. Y esa es la que más me ha marcado después de Cristo en mi vida. He estado ahí viendo la textura de todo este pasaje de vida que Dios me permite, y creo que esa es la más poderosa. Entonces, en conclusión es esto. Yo soy un pastor, eso es lo que soy un pastor, nada más que eso. Hace 32 años empezó ahora, justo el día jueves 1 de mayo, voy a cumplir 32 años del pastorado aquí en Ecuador. Empecé una iglesia pequeñita y después Dios me llevó a una iglesia grande aquí en Quito, una de las mega iglesias. Y un día domingo pasó esto, y con esto ya les doy la palabra. En la iglesia habían 5 cultos, era una mega iglesia, y un domingo éramos 8 pastores. Y un domingo yo estaba en stand-by, no predicaba, no hacía nada, pero claro, tenía que estar en la iglesia dando vueltas, hablando con la gente, y me puse en la parte de final del templo, y me puse así, y todo sucedía muy bien ahí adelante, ¿no? Y escuché una voz que me dijo, ¿y qué pasa si te vas de aquí? Yo dije, nada, pues si todo está pasando sin mí. Y la segunda pregunta fue, entonces, ¿qué haces aquí? Ahí empezó mi conversión a lo más pequeño, ya no a lo grande, a lo estatus, sino a servir al pobre. En definitiva, ese momento llega el pastor principal de la iglesia y le hice las 2 preguntas a él. ¿Qué pasa si usted se va de aquí? Nada. ¿Y entonces qué hace aquí? Le digo, vámonos de aquí, mire, esto está lleno, funciona sin nosotros, hay 8 pastores, hay otros sectores pobres de la ciudad donde no hay nada, hermano, vamos, empecemos de nuevo. Esa historia tiene 25 años y miren que el Señor nos llevó a fundar una iglesia con hermanos en un sector pobre aquí del Inca, el sector del Inca en Quito, y de ahí hemos fundado 7 iglesias en sectores súper pobres también de Quito y en varias provincias del país, y ha sido una cosa maravillosa. Y para complementar, Dios me da la gracia de pertenecer a World Vision Ecuador, donde el día de hoy tuvimos un reparto de kits alimenticios en los sectores más pobres de Quito a través de iglesias, ¿no? Y mañana vamos a seguir. Entonces, lo mío es eso, y estoy esta noche para aprender de ustedes. Qué privilegio escucharles de todo corazón. Así que dejo la palabra y seguimos. Gracias, Gesiel, gracias. Aquí dice alguien, allá Nancy Simbaña, ¿es así? Gracias, Pastor Gesiel, por hacer posible esta invitación de verlos y escuchar lo más hermoso de lo que ustedes están haciendo por el reino de Dios. Ahí te mandan abrazo. Ahora sí, vamos a ir avanzando un poquito. Jean-Luc, desde México, cuéntenos un poquito acerca de las iniciativas que su organización está haciendo a lo largo de tantos años, porque lo conozco hace más de 15 años, pero puntualmente, ¿en qué está ahora Urban Mosaico? Mucho gusto por la invitación aquí.
Desde Mosaico Urbano, trabajamos en México y también en la costa norte de Colombia. Empezamos desde hace muchos años atrás, y quisiera ponerlo en ese contexto. Creo que Mosaico Urbano tiene mucho también que ver con una parte biográfica, ¿no? En mi propia vida yo nací en Costa de Marfil, en África. Crecí en África, luego soy suizo de nacionalidad. Me estudié en Estados Unidos mis maestrías, pero desde ahorita México es el país donde más años de mi vida he pasado, ¿no? Entonces, me siento aquí chilango, de corazón ya. Estando aquí en México, una de las cosas, de las preguntas que llevé empezando en los 18 años es, ¿por qué realmente creo? ¿Por qué creo? Y muchas de las respuestas que recibí de la parte de la fe a veces eran insuficientes para mí. No eran lo suficientemente profundo. No me dieron realmente los elementos que necesitaba. Eso me lleva a búsqueda, muchas otras cosas, hasta que finalmente llegué, después de 3, 4, 5 años de búsqueda, a una conclusión que decía, la fe no me da respuestas exhaustivas, pero me da respuestas suficientes. Eso voy a continuar. Llegó mi segunda pregunta, y la segunda pregunta era, ¿qué creo? Y pensé al principio, eso es fácil, voy a leer teología sistemática y doctrina de la iglesia y ahí voy a ver qué es lo que creemos, ¿no? Pero obviamente, habiendo crecido muchas culturas, me di cuenta de que es mucho más difícil llegar realmente a una conclusión, ¿qué es lo que creemos? Realmente eso me llevó a otra búsqueda de muchas preguntas y de escuchar realmente que finalmente el reino de Dios lo vemos más ampliamente cuando escuchamos las voces de gente de alrededor del mundo, de un cuerpo de Cristo global, de un cuerpo de Cristo de cada lengua y nación. Y desde ahí empezamos a construir realmente una eclesiología, una visión del reino de Dios más amplio, ¿no? Eso me llevó varios años, pero llegó la tercera pregunta para mí, y esa es la que ha definido mi vida. Entonces, mi tercera pregunta después de por qué creo, era la pregunta, ¿qué respuestas concretas tiene la fe cristiana ante las crisis globales que enfrentamos? Y realmente la fe cristiana solamente es suficiente para los individuos o puede realmente cambiar ciudades y naciones. Y si no tiene esos elementos, entonces ¿para qué sirve? Si Dios no solamente es lo suficientemente grande para sanar y ganar almas, pero no puede transformar ciudades y naciones, entonces realmente no sé si merece ser tan honrado, ¿no? Entonces, eso fue para mí unas preguntas que me llevaron realmente a una búsqueda y de ahí surge Mosaico Urbano, ¿no? Viendo que otros lo han hecho, yo trabajé por varios años como es coordinadora latinoamericano por un corporativo filantrópico. Vimos muchos proyectos en toda Latinoamérica, también África y Asia. Y entonces, siempre la pregunta, ¿qué impacto realmente genera la iglesia? Mosaico Urbano, entonces, surge de eso, de ver cómo podemos, desde la fe, cómo podemos construir modelos que pueden impactar a nuestras zonas urbanas, no solamente desde el dualismo de, eso es un ministerio de asistencia social o de acción social, o eso es un ministerio de iglesia. Y caemos otra vez en el mismo dualismo de la acción social, de la justicia social y del evangelismo. Pero que realmente, ¿cómo podemos construir algo integral, algo que impacta de una forma espiritual, social, emocional? Entonces, en Mosaico venimos construyendo ese modelo desde hace 15 años ahorita, lo empezamos a reproducir en Colombia, y que desde ahí, ¿qué surge ahorita también ante esa crisis? Estamos enfrentando, obviamente, tratando de abarcarla de muchos distintos niveles desde un enfoque integral. Entonces, muy concretamente, primero, una de las cosas muy claves en cualquier ministerio, en el nuestro también, es el desarrollo de líderes. Y creemos profundamente el desarrollo de líderes que se apropian, líderes que se forman, líderes que crecen y líderes que vienen de las mismas colonias y comunidades, ¿no? Y al final de cuentas, eso es el capital social más grande que tenemos y eso queremos cuidar. Y entonces una de las primeras cosas que empezamos a hacer, ¿cómo cuidamos a los líderes? Me encantaría ayudar a todos que han perdido trabajo, no podemos. Ahorita hicimos una campaña de adopta un pastor, adopta un líder, para ayudar muy concretamente, en ese caso, a cientos de líderes en nuestra zona. Y segundo paso que empezamos a hacer,
cómo resguardamos la salud, la seguridad alimentaria de esos líderes, ¿no? Entonces, esos son otros puntos que estamos trabajando muy concretamente de ayudar en la seguridad alimentaria de esos líderes, también de una forma sostenible con aunque trabajamos en zonas urbanas, teníamos que regresar un poquito a la agricultura y ver cómo hacemos eso, ¿no? Y cómo buscamos eso no solamente en los próximos 2 meses, pero ya mirando en 6 meses, 9 meses, porque que la economía se recupere, eso va a durar un buen rato, ¿no? Entonces, ¿cómo inspiramos eso? Tercer punto desde ese paso también, ¿cómo cuidamos a las poblaciones donde estamos? Trabajamos en muchos barrios que no hay acceso al agua, el agua todavía no llega, ¿no? Entonces, estamos en proceso de poner contenedores de agua, ahorita 100 contenedores de agua, para poder por lo menos proveer lo suficiente para el lavado de mano, para que la gente pueda tener acceso a eso, ¿no? Entonces ahí trabajando más o menos con unos 10,000 familias que van a ser impactados a través de eso. Finalmente, otro punto más desde esa parte es cómo agilizamos la economía local, que es resistente a la pandemia. Entonces estamos generando micronegocios, pero aparte de todo eso también, eso es toda la parte muy concreta de ayudar también en el nivel de salud. Fuimos a hospitales, muchos hospitales de nuestra región no tienen nada de equipamiento. Ayudamos a llevar máscaras, a todas esas cuestiones, pero al fin de cuentas lo que más me ha animado dentro de todo eso es también trabajando con las iglesias que tenemos, también plantamos iglesias y acompañamos a iglesias, ¿no? Para que la iglesia realmente sea quien busca el shalom de su ciudad. Y entonces ahí ayudamos, ya tiene unos 2 meses atrás, empezamos con eso, 1 mes y medio, 2 meses atrás, ayudar a más o menos 60 iglesias a transicionar a cómo ser iglesia dentro de pandemia, ¿no? Y darse quizás de una teología, una eclesiología del templo a una eclesiología de la comunidad, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, creamos un sistema que llamamos Casas de Paz, es bastante integral, ya se han logrado ahorita más de 200 casas de paz, se están funcionando virtualmente, en unos casos presencialmente solamente con las familias, y eso más me ha animado, que esas casas de paz ahorita sirven a sus vecinos, están en las calles, obviamente con las medidas de seguridad necesarias para apoyar. Entonces, otra vez un enfoque integral de cómo ser iglesia en esos tiempos. Gracias. Gracias, Jean-Luc. Yo sé que son muchísimas cosas las bellas que están haciendo ahí. Nos quedan 2 personas más para luego entrar a un punto importantísimo de cómo estamos atendiendo el COVID. Y luego quisiera también plantearles, y voy a lanzar preguntas ahí a cada uno, ¿qué los llevó a practicar este evangelio? Ahora Gesiel decía algo acerca de esa reconversión con los pobres. Y también porque hay muchas especulaciones allá afuera, especulaciones del por qué se hacen, qué nos motiva en el fondo servir a la gente en necesidad y qué es lo que nos mueve, qué es lo que intrínsecamente mueve el corazón del Monseñor Javier, y así a cada uno de ustedes. A William, esa es una pregunta que les voy a hacer ahora al final. Por favor, querida Pastora Campos, díganos, Iris, un poquito acerca de su iglesia y la forma en la que han estado sirviendo, y luego puntualmente el tema del COVID. Buenas noches, ¿cómo están? Cada uno de ustedes, saludos a todos, ¿verdad? Me alegro mucho de estar entre maestros, ¿verdad? Porque sí son maestros para mí. Aproximadamente tengo de radicar en Costa Rica hace 27 años, congregándome en una iglesia que fundamos varios hace 20 años aproximadamente, pero la reconversión que habla el hermano sucedió en el 2008, y de ahí siempre la pregunta, Pastor Roy, ¿esto es hacer iglesia o hay algo más? ¿Verdad? Esto es hacer iglesia, y esa cosa, ¿verdad? De estar en ese trajín, esa lucha diaria de pensar, esto es iglesia, el culto dominical, el culto de la semana, la enseñanza a los adultos. Y en ese proceso sucedieron muchas cosas entre el 2011 y el 2015, donde gracias a Dios, ¿verdad? Nos permitió empezar a pastorear la iglesia. Y conocí a ustedes, a través del camino, y no estaba tan lejos de lo que mi espíritu o lo que dentro de mí fluía o llamaba el trabajo diferente, la misión integral. Entonces empezamos, ¿verdad? Con un proyecto. El temor mío era cómo financiar nuestros proyectos, y en mi mente siempre estaba agencias, ¿verdad? Agencias
instituciones del Estado, personas de otros lados. ¿Cómo hacemos para que todos los proyectos que está en mi mente o que estaba en mi mente puedan funcionar? Pero no resultaba. Y ahí decía yo, probablemente otra persona con más experiencia, con más agallas, pueda encargarse de esta congregación, ¿verdad? Y dejar la congregación a alguien que tenga más experiencia. Dios no quiso. En una ocasión nos propusieron ponernos todo el comedor a cambio del pastorado de la iglesia, ¿verdad? Y pues sí, no dudaba yo decía, pues está bien, va a haber una persona encargada, va a haber un comedor, los niños van a comer, las señoras van a comer, etcétera. Pero no era así. El trabajo el trabajo que el Señor quería que hiciéramos era nosotros, era mi persona, mi esposo, la congregación que ahora tenemos, era nosotros. ¿Cómo empezamos? Como muchos de ustedes, sin nada, pero con mucho teniendo al Señor. Entonces empezamos con el comedor, pero no solamente con el comedor, las clases tutoriales que impartimos gracias a la ayuda de un hermano, el Roy, también se llama, Roger, Misión Omega Mundial, en las clases tutoriales para muchachos que están en escasos recursos, pero que quieren, en Costa Rica tienen que presentar la prueba de bachillerato, tienen que presentar el examen de matemática, aquellos que se quedan en febrero, en enero le dan una opción, ¿verdad? Empezamos a trabajar con mujeres en vulnerabilidad, no solamente desde la ayuda de una canasta de víveres, sino desde la ayuda emocional, psicológica, no de parte mía, sino pues en mi mente buscando profesionales que nos ayuden con ellas, ¿verdad? Porque yo siento que donde estamos, donde está la iglesia, hay mucha necesidad de todo, económica, social, espiritual, salud, de todo. Veracruz está en Higuito, desamparados en la montaña. Yo vivo en Tibás. Aproximadamente tengo que viajar casi a diario, 40 minutos, si no un poquito más, ¿verdad? Y de vuelta. Y bueno, siempre ya es una ruta mía, el carro se va solo, ¿verdad? Pero llegar a Veracruz para muchos implica el miedo, ¿verdad? Otra gente no estoy alarmando ni soy alarmista, pero nuestra realidad, ¿verdad? A mí me dice, ¿y a usted no le da miedo entrar a este lugar? No me da miedo, ¿verdad? Conocí a una persona que me llamaba y me dice, yo del Puente Amarillo no paso. ¿Pero qué tiene? ¿Qué pasa? ¿En la iglesia que hay? No, yo del Puente Amarillo no paso. Mire, nunca tuve miedo, no tengo miedo. Dicen que hay peligro. Probablemente sí, no lo he experimentado, espero no experimentarlo, ¿verdad? Entonces, es una población olvidada incluso por la municipalidad de San José, de Desamparados, olvidada muchas veces por el gobierno central. Es un barrio arrinconado, le diría yo. Calles huecas, calles dañadas. Pues hemos tratado de trabajar incluso motivándonos con la Asociación de Desarrollo. Ellos hacen su mayor esfuerzo porque esas calles se arreglen, ¿verdad? Pero ha costado, ¿verdad? Y nuestro trabajo en ese barrio es específicamente algo así. Eso es, Roy. Me consta. Bueno, faltó decir algo, que es desde la Tierra del Fuego de Perú, perdón, de Perú, es peruana, ¿no? Yo soy peruana. Es peruana, sí. Y ahí, sí, peruana, nací en Perú y pues estoy radicando, ahora soy tica naturalizada, dice, adoptada. Y ahí la observo, en las imágenes que siempre comparte, Iris, observo ahí con su fogoncito de piedras, con una plancha ahí haciendo comida para repartir a la gente. Realmente gracias. El 1 de mayo. Sí, así es cierto, el viernes. Grace Dirnes, estás por ahí para que nos comparta ya la última intervención con una descripción general y luego vamos a las preguntas puntuales. Grace, cuéntenos un poquito acerca de lo que estás haciendo. Buenas noches. Me disculpo si el internet se me va porque parece que estoy con una conexión inestable, así que me avisan si ya no me escuchan. Pero gracias, Pastor Roy, por la invitación de estar con
ustedes y del honor de estar con cada uno de estos panelistas y aprender de ustedes. Me encanta oír las historias de cómo Dios está obrando y trayendo a su reino aquí entre las personas que nosotros tanto queremos. Yo me crié en Costa Rica de padres misioneros. Mis abuelos fueron los fundadores de la clínica bíblica. Y me crié en un ambiente entonces donde mis padres siempre, especialmente mi mamá, siempre buscaba cómo servir a la gente más pobre, más necesitada en Costa Rica. Pues no me imaginé yo que, y siempre me llevaba de chiquita con ella a las áreas marginadas, pero nunca me imaginé que algún día yo iba a viajar y vivir en otros lados del mundo, que más bien iba a vivir en una situación muy precaria en las Filipinas, en Manila, donde hay millones de pobres y lo que yo había visto en Costa Rica no comparaba con lo que vi ahí. Y comenzamos, mi esposo y yo, a estudiar la Biblia y ver qué decía las escrituras sobre el amor de Dios para con los pobres, y nos quedamos impresionados. Comenzamos de Génesis y nos fuimos por toda la Biblia. Y yo, eso me quedó a mí como un llamado, que Dios me había llamado para estar entre especialmente las mujeres marginadas, las mujeres oprimidas, y tratar de venir a acompañarlas en el camino y traer de una forma u otra, entender que era lo opuesto. Comencé a entender lo que decía Gutiérrez, ¿verdad? Que si queremos conocer a Cristo, mejor nos vamos donde están los pobres, porque ahí es donde lo vamos a encontrar. Y francamente eso es lo que me ha pasado a mí. Es ahí donde yo he crecido en mi fe y he visto a Cristo de una manera increíble. Eso fue 8 años en las Filipinas, hemos vivido en Singapur, en África, en Kenia, por muchos años. He trabajado en desarrollo comunitario, pero me di cuenta que el desarrollo comunitario, los proyectos ayudan un poco a unos pocos. Y veía yo las ciudades que no cambiaban y que habían más gente pobre. Entonces, ¿verdad? El proyectito que estaba haciendo yo no estaba impactando la ciudad ni estaba cambiando las estructuras que seguían oprimiendo. Y fue entonces que me fui a estudiar y sacar un doctorado para poder entender mejor la ciudad, cómo funciona una ciudad y cómo podemos nosotros como iglesia ser transformadores, que poder estar en la mesa donde los cambios se están haciendo, donde las leyes se están haciendo, para que haya justicia y para que veamos al reino de Dios ahí. De ahí en adelante, ahora mi trabajo es más académico, pero he estado trabajando mucho en investigación y evaluación y ayudando a iglesias a evaluar su trabajo y darles capacidad y herramientas para que puedan analizar su contexto y ver cómo pueden de mejor forma caminar con el pueblo alrededor de la iglesia y no quedarse dentro de los muros que he tenido por todos los años y muy poco en América Latina, que es el continente de mi corazón. Y hace como 2 años un amigo mexicano me dice: Grace, yo creo que ya es hora que comiences ya con América Latina.
Dije, bueno, eso es Dios, Él es el que tiene que decir. Pero ahora, gracias a Dios, poco a poco he estado bueno, porque en primer lugar estoy pensionada y estoy de unidad. Pero le doy gracias a Dios a Pastor Roy porque también me ha dicho, vení para que conozcas. Y así poco a poco he ido conociendo y por eso esta noche es un placer para mí poder oírlos a ustedes y qué están haciendo y tal vez compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido yo de una investigación que estaba haciendo sobre el COVID-19 de otros lados del mundo. Gracias, Roy. No, gracias. Cada uno de ustedes es una biblioteca de experiencias, un compendio de realidades, de lecciones que obviamente 40 minutos que llevamos no son suficientes para escucharlos. Puntualmente, Monseñor Javier, ¿dónde nace esta pasión por los pobres? Con todo respeto a usted, representa igual la Iglesia Católica, pero igual que nosotros en nuestro espacio, no todos uno ve en esa orientación hacia ahí. Monseñor, ¿dónde nace esa pasión por los pobres? Bueno, yo creo que se lo debo y le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de estar con los salesianos, con los padres salesianos de Don Bosco. Mi formación fue con ellos, como contaba, estuve en Guatemala, estuve en El Salvador, y me tocó trabajar con realidades muy difíciles, siendo seminarista, y una vez ordenado sacerdote, también me ha tocado en zonas muy difíciles como Desamparados, Torremolinos, Pavas, la zona de Finca San Juan, Finca San Pedro, y entonces comencé a involucrarme en las zonas más difíciles, y me ha encantado ese trabajo, pues yo creo que ahí donde está Dios, y ustedes lo han mostrado. Nada hace uno con estar metido en la iglesia, metido en la oficina, si la gente es afuera. Y creo que eso es lo que me ha motivado desde toda la vida. Me ha encantado trabajar con las zonas más lejanas, estando en parroquias económicamente poderosas como es Loreto, en Romoser. De ahí comencé ya a proyectarme con las zonas indígenas de Zapatón, en Puriscal, estando en Moravia, ya me proyectaba aquí en Talamanca sin saber que iba a llegar. Yo creo que, es más, estando en María Reina, que eran puros precarios, ahí construimos un hogar para niños, que hoy por hoy sigue funcionando con más de 200 niños. Estando en los Desamparados, pusimos una funeraria para servir a los más pobres. Y creo que es eso, es descubrir en los pobres a Dios, porque ahí está. Y es entregarles el amor que Dios les hubiera entregado. Y creo que ha sido mi pasión ellos, y hoy por hoy, para mí, sigue siendo eso. No es la oficina, no es el título de obispo, ya no me interesa eso, y creo que lo que me interesa es servir a aquellos que más necesitan. Y yo, en mi caso, tengo un ejemplo hoy muy, muy fuerte a quien seguir, que es el Papa Francisco, que nos llama a salir y buscar las periferias. Muchas gracias. Hoy me quedo con esa frase: buscar a los pobres es buscar a Dios, encontrarse con querer encontrarse a Dios, encontrarse con los pobres, porque el problema es, Monseñor y panelistas, que creímos que Dios vivía en las instituciones, en las estructuras, y Dios estaba jugando fútbol con los chiquillos ahí, como decimos ahí en Costa Rica, jugando mejenga con los hipotes, con los huilas, con los niños. A ver, puntualmente, Gesiel, ¿qué está haciendo la iglesia tuya puntualmente para atender el COVID? Bueno, solo decir algo, me parece que también esta identificación, ¿no?, con los pobres, también creo que responde a un llamado de Dios, ¿no?, a un llamado de Dios, ¿no? Tiene que ver con un carisma, con un don espiritual. Cuando uno hace clic ahí es porque ya no depende de uno, pues al fin y al cabo, ¿no? O sea, ahí Dios te hace latir el corazón. Bien, lo segundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por esto del COVID? Bueno, quiero decirles rápidamente que la situación en Ecuador es muy complicada. Ustedes han visto lo que está pasando en mi país. No hay exageración. No son imágenes sacadas de una película de terror de Hollywood. No. Hemos vivido días muy difíciles. Hay mucha desconfianza en el pueblo sobre la realidad de lo que realmente está pasando.
se tiende a decir que la meseta de crecimiento ya está y que va a pasar a bajar. No, no es así. La situación sigue siendo compleja y pues eso ha golpeado tremendamente la vida de las ciudades, la vida de la nación y la vida de las iglesias, definitivamente. Quiero decirles algo, y yo sé que me está oyendo gente ecuatoriana de aquí, de mi país. Quiero decirles que me he dado el trabajo de seguir muy de cerca los reportes a través de amigos, de amistades, de redes de iglesias. En este momento hay más o menos 35 pastores que han fallecido en el Ecuador, de los cuales más o menos 25 son de la ciudad de Guayaquil. Es decir, la pandemia está llevándose muchos servidores del Señor aquí en el Ecuador. No es exagerado decir eso. Entonces, creo, Roycito, que me planteas una pregunta, la más complicada para abrir las preguntas tuyas esta noche, pero decir esto, ¿no? ¿Saben qué? Esto les puede sonar a ustedes muy empírico, muy de principiante, pero es la verdad. Quiero decirles que hace un año atrás, Dios creo que nos habló en la iglesia. Dios nos habló, fíjense, claramente, nada místico, sino que nos hizo ver la realidad en ese momento de desempleo y subempleo de nuestra gente. ¿Ya? En Quito, al igual que en grandes ciudades como Bogotá, etcétera, más o menos el 70% de la población no tiene un trabajo fijo, sino solo el 25%. Y lo demás es algo ahí medio informal. Entonces es un tema serio, es un tema muy serio. ¿Y saben qué? Dios creo que nos hizo entender que debíamos ser pertinentes a eso. Y no sé, surgió con mucha fuerza un texto bíblico, ¿no? Si empezamos con teología, pues no sé qué tan asidero teológico tenga, pero ahí en Malaquías 10 dice, no haya alimento en mi casa. Entonces, eso empezó a retumbar. Y fíjense que me parece que eso tuvo una señal profética de Dios para este momento, porque no nos cogió con los graneros vacíos, gracias a Dios. Nos cogió con un ministerio que se llama Granero de José, donde se han hecho inversiones para sostener familias necesitadas, que ya se lo hacía con anterioridad, pero ahora con un enfoque de que debe haber un sitio específico en la casa del Señor para que podamos tener respaldo para familias que necesitan asistencia alimenticia. Y quiero decirles que ha sido algo muy práctico eso estos días, ¿no? Bendito Dios, hay un granero que está abasteciendo a familias que realmente no tienen este momento. Y no solo de nuestra iglesia, personas del barrio, de la vecindad, porque tratamos de ser una iglesia para el barrio, para la comunidad, estar asociados con la junta directiva del barrio, etc. El barrio de Linca en Quito, según la nueva distribución del municipio, tiene más o menos 180 a 200,000 personas. Imagínense, son territorios grandes, de poblaciones grandes, ¿no? ¿Cómo llegar a esa gente? Hay que meterse, hay que hacer incidencia política, meterse en las juntas. Queríamos meternos en la junta directiva. El rato de los ratos nos dimos cuenta que habían 8 juntas directivas. O sea, toda la división política de barrios, de cuadras, de vecinos, confrontados, que queremos la calle aquí, que el otro quiere otra cosa. Qué tremendo. Entonces la iglesia ha tratado de ser sal y luz estos 4 años, trabajando con los actores políticos para ver por el bien de la comunidad. Entonces, termino con eso. Inicialmente, la pandemia ha tenido que ser atendida justamente con comida, con asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades, las grandes franjas poblacionales de las ciudades en América Latina y en Quito y en Guayaquil, no se diga, no son poblaciones que tienen trabajo fijo, son poblaciones que viven del día a día. Antes el hermano decía $5 diarios, bueno, acá es hasta $1 diario. Entonces se les encerró a las familias. ¿Cómo genera fondos? ¿Cómo? Si no pueden salir. Entonces es complejo el tema. Entonces la pandemia en parte, no digo que eso es todo, pero un componente clave es la asistencia que debemos saber dar en estos momentos. Y con esto acabo, no hay que confrontar asistencialismo con planes de desarrollo. Yo trabajo en una organización de desarrollo, soy antropólogo, ¿saben qué? Hermano amado, yo creo que obligación del Estado es garantizar. La iglesia tiene que asistir y tiene que intentar esforzarse por hacer a socios grandes, pero es el Estado el responsable. Y la iglesia tiene que demandar eso, porque el Estado maneja los fondos de la riqueza del Producto Bruto Interno Nacional. La iglesia tiene que asistir y dar respaldo humanitario a su gente.
Y ese sentido creo que es muy importante que lo podamos hacer. Y otra cosa, debemos entrar, sí, en incidencia política, absolutamente de acuerdo, pero debemos responder de inmediato a la necesidad de la gente. Roy, hasta ahí podría decir en esta primera parte. Sí. No, pero muchas gracias, Gesiel, muchas gracias. Y creo que el monseñor lo dijo antes, que también cumplían con el rol, lo que llamamos rol profético, es la denuncia, es decir, las cosas que no están bien en la sociedad, que le corresponde directamente al gobierno. Déjenme ver si en la tecnología me la juego. Voy a compartir algunas imágenes de algunos de ustedes que he recabado por ahí. Vamos a ver si podemos hacer esto. Déjenme ver si logré hacerlo, y si no, pues entonces... Híjole, no lo estoy viendo. Vamos a ver si puedo aquí. No, este no es. Vamos a ver. Si no, ya casi les paso las imágenes, porque quisiera ver a algunos de ustedes, a Monseñor con una bolsa de melones, a Quique todo encapuchado, por el otro llenos de mascarillas sirviendo a la gente. Ya casi lo hacemos. Quique Vega, por favor, cuéntenos cómo están haciendo ustedes en este momento allá en la comunidad de ustedes directamente, cómo están atendiendo el tema del COVID. Pues no, gracias a Dios Él nos ha dado una gran oportunidad y no es, lo interesante es que esto comenzó con 12 canastas y de ahí, miren, o sea, bueno, creo que todos sabemos la fidelidad de Dios y el poder de Dios en medio de todo esto. La comunidad que les estaba comentando al principio, que como congregación nosotros apoyamos, hay 12 familias en esa iglesia. Y decidimos con otro amigo, con otra persona, misionero también, decidimos llevar estas 12 canastas. Lo que no sabíamos de esto es hasta dónde Dios nos iba a llevar. Y por las primeras 2 semanas estuvimos repartiendo canastas en diferentes lugares. Y eso, nosotros comenzamos una semana después cuando cerraron completamente el país. Y cómo, no sé, bueno, Dios puso en el corazón de nosotros el hecho de, no sé, de recordar esas personas que nosotros conocemos para poder apoyarlas, para poder ayudarles con la comida. Entonces, ¿cómo estamos específicamente apoyando con la parte de alimentación? Como les decía, digamos, las personas aquí, el 70% de la población en Honduras vive del día a día. Lo que trabajan en el día es para ellos poder comer y alimentar a la familia durante ese día. No tienen para el día siguiente, sino que tienen que ir a trabajar. Y después de una semana de no estar trabajando, era una situación crítica para muchos, especialmente en las aldeas. Entonces, bueno, como les decía, Dios nos dio esa oportunidad y con las relaciones que teníamos y conociendo algunas personas que también estaban trabajando en otras aldeas, en otras comunidades lejanas, comenzamos a preguntar de personas que necesitaban ayuda y pues a solicitar apoyo de otras personas que conocemos y amigos, iglesias, y en este caso pues yo digo, o sea, mencionáramos mucha gente de los Estados Unidos es la que ha estado ofrendando, donando para estas canastas. Y actualmente, después de 2 semanas de estar repartiendo las canastas, se unieron más organizaciones. Actualmente somos 32 diferentes organizaciones misioneras, misioneros independientes, pastores o personas que tal vez no están metidas en algún ministerio, pero que están apoyando de muchas formas. Muchas personas están apoyando, levantando fondos, otras personas específicamente, digamos, para sus comunidades. Y miren, una de las cosas increíbles de lo que Dios estaba haciendo es que cuando hicieron el cierre total de la ciudad de nosotros, básicamente mandaron a todo el mundo para sus casas. Y no podía salir nadie. Los únicos autorizados eran la policía, los militares, y era para regresar a las casas a las personas que andaban buscando comida. Y, o sea, Dios puso todo y logramos conseguir un permiso o un salvoconducto para que nosotros como una organización que se llama Honduras Community Relief,
ya como organización pudiéramos movernos en diferentes comunidades sin problemas con las autoridades. Desde ese punto, como que todo explotó, digamos, en un sentido de gente donando, gente interesada en apoyar, gente orando, muchas personas que tal vez por decisión de familia o algo decidieron quedarse en la casa, pero han sido activos solicitando apoyo y ayuda a iglesias o sus organizaciones en los Estados Unidos. Y ha traído, digamos, Dios ha traído todo eso. Y el asunto es que, no, digamos, el gobierno, especialmente digamos, el gobierno local, cuando nosotros comenzamos y cuando solicitamos el permiso, nosotros les dijimos que nosotros íbamos a apoyar las comunidades afuera del casco urbano de nuestra ciudad. Y la respuesta de ellos fue, qué bueno, porque nosotros no vamos a ir a esos lugares porque no tienen, digamos, los recursos para hacerlo. Entonces fue como, o sea, Dios puso todo y comenzamos a ir a diferentes lugares. Otros misioneros se fueron agregando, que adoptaron comunidades enteras para poder llevarles alimento. Y así, digamos, comenzó. Entonces, la forma en que como iglesia estamos es proveyendo, digamos, logística, las relaciones con otras organizaciones que están metidas dentro de estas comunidades. Ahora con estos 32 diferentes organizaciones y misioneros, ha sido posible apoyar a un montón, o sea, más o menos, bueno, más de 2,000 familias han sido beneficiadas con esto. Dios ha provisto, o sea, y es la razón, Dios ha provisto todo este dinero. Y ahorita, justo hoy, comenzamos a hacer la segunda vuelta para muchas comunidades que no han podido salir de sus comunidades, porque todas las, digamos, como les decía al principio, Ciguatepeque es bien estratégico. Muchas aldeas de alrededor vienen a Ciguatepeque para poder ofrecer sus productos a la venta, digamos, vegetales, granos básicos, pero como todo está cerrado, todas estas personas no pueden vender esos productos. Entonces, nosotros hemos ido para poder apoyarle, hemos tenido la apertura de los líderes de la comunidad, trabajamos con los presidentes de patronato a través de listas que ellos hacen de buscando las personas con mayor necesidad. Trabajamos con los pastores de estas otras comunidades también para que ellos puedan darle seguimiento a estas familias después de esta crisis. Y bueno, Dios ha librado, digamos, nos ha librado de muchas y ha quitado muchos obstáculos en medio de todo digamos, tomas de carreteras que han sido quitadas en pocas horas para que nosotros podamos pasar e ir a comunidades. Y bueno, podría pasar horas contándole, pero... Sí. No, pero qué bueno, Quique, qué bueno por todo lo que nos describes. Y algo importante, hay que dejarlo de claro. Nada podemos hacer nosotros de la vía personal o solamente alguien, como decían por ahí, llanero solitario. Tenemos que integrarnos a las fuerzas vivas de la comunidad. Nosotros estamos en alrededor de 14 fuerzas vivas de la comunidad. Es la única forma. William, ya se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo se financian? William, ¿cómo se financian? Porque a veces la gente escucha 2,000 familias, las regiones de Talamanca, todo lo que están haciendo, y alguien puede decir, no, hombre, esta gente tiene seguramente una cuenta de dinero. A ver, ¿cómo se financian? Bueno, como te contaba Roy, yo siempre he creído en las alianzas estratégicas para poder hacer el trabajo. Realmente uno solo no puede hacerlo. Entonces, un aliado nuestro desde que iniciamos los centros comunitarios es la municipalidad local. Yo creo que el gobierno local debe trabajar a la par de la iglesia, sobre todo en proyectos que van de beneficio a los más vulnerables, niños, adolescentes y en el caso nuestro, las pandillas. Desde hace 12 años, la municipalidad nuestra, de nuestra comunidad, de los 3 centros de alcance que tenemos en esta comunidad, la municipalidad paga la renta de por lo menos 2 de esos locales, paga los salarios de 3 coordinadoras, o sea, ese salario sale del presupuesto municipal, y bueno, y ya con eso es una cantidad grande de dinero que la municipalidad invierte. Tenemos un convenio donde no hay ninguna presión de tipo político, o sea que
tengamos que tener los colores del partido de turno o la foto del alcalde en los centros comunitarios, eso no existe. Entonces, a eso me refería cuando dije al principio de no traicionar nuestros valores y no vender nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, hay un acuerdo con la municipalidad que trabajamos como iglesia de la mano con ellos sin comprometer nuestras preferencias o nuestras creencias. También en este bregar de 13 años hemos ido conociendo gente que nos ha ido conectando con otra gente. El programa Barriguita Llena, por ejemplo, que da más de 500 almuerzos, es un programa, una otra alianza que hicimos con 2 iglesias. Una iglesia está en Atlanta, Georgia, y 3 iglesias más que están en Michigan. Y ellos nos han apoyado con el proyecto de Barriguita Llena desde más o menos hace un poco más de 3 años. El proyecto ha ido creciendo, pero esto, Roy, esto es a base también de relaciones y comprobar que eres digno de confianza, ¿verdad? O sea, nosotros en ese sentido somos muy transparentes. En las fotos que te mandé no hay ninguna foto mía entregando nada, porque eso es algo que yo me prometí a mí mismo hace muchos años. Jamás, pero nunca de los jamases, fotografiarme con el niño más desgraciado, en el área más desgraciada, para que todo el mundo vea lo que William Quiñones hace con los niños más desgraciados de su comunidad, sino que al contrario, que salga el resto, ¿verdad? Hay un economista argentino que se llama Mariano Grondona y él dice que el populismo ama tanto a los pobres que hasta los multiplica, y nosotros no tenemos esa filosofía. Entonces, esas alianzas se han hecho en base a mucha relación, ¿verdad? Tampoco vemos a cada norteamericano con un signo de dólar en la frente, porque eso no es cierto. También tenemos nuestra dignidad, pero también respetamos la dignidad de la gente que colabora, ¿verdad? Entonces, es esa base de construir relaciones, a base de confianza y a base de resultados. O sea, en el transcurso de estos más de 13 años, los resultados se han visto: niños saliendo de las pandillas, adolescentes que se han integrado a la fuerza laboral del país, niños que han cambiado su forma de vida, padres de familia que han cambiado su forma de vida. Yo siempre he creído que solo Jesucristo salva y seguiré creyendo eso hasta que me muera. Jesucristo es el único camino al Padre, pero la educación dignifica a los seres humanos. La educación les da la capacidad de votar, de elegir y de no ser engañados. Entonces, a la par de lo que se les da de comida y la palabra de Dios, también va la educación. Hasta el día de hoy han sido muchos los chicos nuestros que han terminado sus estudios y ahora son parte laboral del país. Así que esa es la forma en que nosotros podemos trabajar con todos estos proyectos que hacemos, en base a relaciones, en base a confianza, en base a mutuos acuerdos. Y yo creo, Roy, que es la única forma que podemos salir adelante, ¿verdad? No somos un llanero solitario y que tenemos toda a nuestra disposición. Tenemos que sentarnos y tampoco ser egoístas creyendo que que nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Y que solo nuestra estrategia es la que funciona. Yo he tenido muy buenas experiencias con los párrocos acá, pero muy buenas, y he aprendido mucho de ellos. Incluso en la cárcel con los pandilleros, un día me dijeron que si yo era cura. Y yo les dije, no, es que tiene cara de buena gente. Me dijeron, no, le digo, no soy cura, soy pastor. También los pastores tienen cara de buena gente. ¿Por qué anda, qué haciendo usted aquí metido con los pandilleros? Decían, en una cárcel de máxima seguridad. Bueno, a mí me gusta. Yo realmente, Roy, en una oficina, yo no sé qué haría. Yo en una oficina, yo no sé qué haría. Yo me siento más libre con los chicos en la calle. Gracias, de hecho, Roy, gracias. Tenemos que correr con el tiempo que se nos ha ido. La gente ha sido muy generosa. Todavía tenemos un buen grupo de gente conectada en las redes sociales, muy generosa. Y esta pregunta la iba a dejar para último, pero quiero lanzarla aquí. Aquí tengo en mi pantalla el escenario de muchas de las cosas con las que he soñado. Esta integración de diferentes actores que en el nombre de Dios podemos servir a los más necesitados. Y para mí es como un evento, y voy a usar una palabra totalmente literal, teológica, literalmente es profético. Esto para mí es como una luz profética en medio de los tiempos. El COVID-19 nos está enviando un mensaje que debe ser leído de diferentes aristas, pero uno de esos es: ¿qué cosas podemos hacer desde o para el campo de la misión que logre quitar
esas barreras ideológicas, esas estructuras que hemos creado para que espacios como estos podamos compartirlos, no solamente desde la posición de un testimonio, sino de la convivencia, de la unidad de fuerza, de la unicidad a partir de esto. Tener la presencia de cada uno de ustedes revela que hay muchas cosas, o todas, son mucho más grandes que nuestras propias preconcepciones del reino de Dios, de la iglesia, la estructura, sino que el reino de Dios es macro, es extraordinariamente grande como para poderlo reducir a un espacio como este. Así es que yo celebro muchísimo lo que está pasando en esta tarde. ¿Creen ustedes que podemos unirnos? ¿Podemos hacer una unicidad cuando hablamos de la misión? ¿Podemos crear puentes de conexión con iglesias de diferentes especificidades cuando tenemos una misión que trasciende cualquier otra, que se tiene que ver con ayudar y amar a los más necesitados? La pregunta es para el panel abierto, quien quiera contestar. Bueno, en una frase, o nos unimos o nos hundimos. Así de fácil. ¿Ah? Aquí en Limón hay una experiencia muy maravillosa. Son 54 años de una asociación ministerial donde nos reunimos una vez al mes con varias iglesias. Anglicana, Bautista, Ejército de Salvación y otros. Son 54 años de trabajar juntos haciendo proyectos. Entonces, o nos unimos o nos hundimos. Bueno, esa filosofía práctica de la vida, gracias, Monseñor, gracias. Jean-Luc, ¿qué crees? ¿Es posible que nos unamos, que dejemos de estar divididos por cuestiones ideológicas y unirnos por la misión de amar a la gente? Sí, claro que creo que es posible, en eso estamos trabajando. También somos realistas al final de cuentas que hay gente que no lo va a querer, ¿no? Eso es obvio. Sí, claro que se puede. Y se puede hacer mucho. Y ahorita en México empezamos hace unos meses, un mes y medio atrás, no, un mes atrás, con una campaña que llamamos 91 por 91, oramos el Salmo 91 durante 91 días, ¿no? Invitamos a otros a participar. Ya se ha vuelto algo más común, de varias organizaciones de más países que se han añadido a eso. Y es bonito ver la colaboración que se están haciendo a través de varios entes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un grupo de seminaristas de un seminario de Ecuador están participando en esa campaña haciendo devocionales. Ahorita en México se están juntando líderes, ahorita sobre todo de nuestra parte de la Ciudad de México, el 10 de mayo, líderes, pastores de muchos diferentes trasfondos que realmente no tendríamos tanto en común en lo general, pero el 10 de mayo vamos a juntarnos por un clamor para la paz en nuestra ciudad, ¿no? Y vamos a subir, no podemos salir, pero todos vamos a subir a las azoteas, y desde las azoteas vamos a orar por la paz de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. México, en otros países latinoamericanos, ahorita la violencia ha bajado. México, de hecho, marzo ha sido el mes más violento de la historia registrada, abril ser peor todavía, y entonces estamos en esa pandemia de violencia dentro y fuera del hogar, y como en el Día de la Madre podemos también buscar la paz dentro de nuestras familias. Y ahí sí hay muchas iglesias que se están juntando en ese momento, y creo es un momento de ver, hay muchas diferencias que tenemos, pero también hay mucho que nos une. Claro, pero esas diferencias se superan cuando vemos la oportunidad que tenemos de amar a la gente. Dos preguntas más y cerramos. Grace Durness, por favor, ¿cuáles son los retos que crees que la iglesia en general, esta iglesia fuera de las estructuras que estamos enfrentando? 3, 4 cosas, desafíos que crees que la iglesia está encarando en este momento para poder servir a la gente en esta crisis del COVID-19. Bueno, yo creo, gracias Roy por la pregunta, pero yo creo que ustedes ya han contestado. Lo que estamos viendo esta noche, que es esencial tener alianzas con diferentes grupos y que hay una responsabilidad del Estado de participar en las necesidades del pueblo. No podemos dejar al gobierno que se deshaga de eso y que diga, bueno, las iglesias pueden hacer eso.
pero también nosotros como iglesia no podemos, tenemos que ser astutos y saber cómo trabajar con el gobierno. Tenemos que formar alianzas con, como lo han dicho ustedes, con otras iglesias. Y yo diría que encima de eso, con otras religiones también. Eso es lo que he aprendido yo de lo que está pasando en otros lados, por ejemplo, en Sri Lanka, donde la verdad es que trabajando con el imán, con el obispo hindú, con los pastores, es que se puede meter y llegar al pueblo entero con algo como un pandémico de COVID-19. No podemos seguir trabajando aislados. Y lo otro es también que tenemos que saber que necesitamos los datos. Hay que tener los datos para saber qué está ahí afuera alrededor nuestro. ¿Quiénes son los más marginados que no están recibiendo nada? Es posible que están ahí, tal vez los ancianos, lo que sea, pero yo creo que ustedes ya han dicho que están en esos sitios y en esos lugares donde el gobierno hasta les da miedo entrar. Y por eso el gobierno puede formar alianzas con las iglesias que toman el riesgo y dicen, vamos a ir donde está Cristo. Ahí nos metemos. Esos son unos puntitos que saco yo de lo que ustedes han estado hablando. Después podríamos añadir más y yo he estado apuntando aquí también. Aquí la gente en redes sociales están muy animados con el conversatorio, las frases de usted. Alguien dice, nos unimos o nos hundimos. Eso me bendijo muchísimo. Otros dicen, creemos que a partir de este COVID-19 las iglesias pueden unirse sin tener, perdiendo de vista los rótulos y las denominaciones con tal de amar a los más necesitados. Esto es realmente maravilloso. Gesiel, una pregunto, ¿cómo hacemos para desarrollar una pastoral más consciente acerca de la necesidad de estar juntos y juntas, como este foro hoy lo evidencia? ¿Cómo podemos salir de estos esquemas tan individualistas y mostrarnos mucho más amigables a otras orientaciones de iglesias con tal de servir a la gente en necesidad? Yo pienso, bueno, ya se ha mencionado de parte prácticamente todos los hermanos que han intervenido esto. Creo que debemos ser iglesias y comunidades de fe radicalmente comprometidas con el proyecto del reino de Dios. O sea, para mí esa es la fundamentación teológica articulante. Porque siempre, bueno, yo tengo toda mi vida en la iglesia, ¿no? 32 años en el pastorado, siempre se arman cosas, actividades, pero el pegamento, ¿qué le puedo decir? Lo que puede articular un real compromiso de unidad en torno al servicio es entender, es recuperar esa categoría teológica de reino, por favor. Yo soy un chiflado con esto, o sea, realmente les digo, para mí, si la iglesia de la pospandemia, si no aprendió antes de la pandemia, la pospandemia debe llevarnos a articularnos en el sentido serio en torno a la propuesta radical que amó y predicó Jesús, que era el reino de Dios. Mateo 4. Esa no puede ser de otra manera. El momento en que entiendo que el reino de Dios es el proyecto que Jesús amó. Y yo amo a Jesús, yo quiero hacer su proyecto. Y termino con esto. Jesús coge 70 discípulos de él y los manda en 35 parejas. Y ellos llegan felices, pero llegan medios preocupados. ¿Sabes qué, Señor? Encontramos a otros que hacían lo mismo que nosotros. ¿Y quiénes eran? Hasta ahora nos podemos preguntar, ¿y quiénes eran? Ese es el reino de Dios. Entender que aunque no esté acá, no ha sido a mi manera, no, Dios está usando a muchos y a muchas
Ustedes, hermanos que están aquí participando a través de esta reunión, no solo los 11 panelistas, todos los que estamos construyendo el proyecto del Reino de Dios. Y el momento en que estamos construyendo el proyecto del Reino de Dios, ese momento tengo que revisar muchas de mis categorías, muchas de mis prioridades, muchos de mis discursos, muchos de toda mi construcción. Y esa es una de las principales reconversiones que hay que hacer. Otra vez, como evangélico hablo ahorita. La principal, a Cristo, perfecto. Ya me entregué a Cristo. Bueno, hay que convertirse al reino, por favor. Esa es otra de las articulaciones fundantes que debe dejarnos la pospandemia. Gracias, hasta ahí podría decir. Muchas gracias. El tiempo se nos ha ido y definitivamente por respeto a ustedes, a los horarios de países, quisiera nada más que en breves palabras vamos a pensar en esa persona que está ahí en la calle, que quiere servir, que quiere hacer algo por la gente. Palabras últimas, desafiantes que puedan ustedes decirle a la gente, vamos a servir a la gente en el nombre de Jesús. ¿Qué le podrían decir ustedes? Cada uno, por favor, brevemente. Quizás, Willy, por favor, brevemente, una palabra desafiante para la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente haciendo lindos comentarios, quieren escuchar la investigación de Grace Durness acerca del COVID-19. Posiblemente luego la vamos a socializar con ellos, si está bien, pero por favor, una palabra de desafío a la gente y de esperanza en medio de este proceso. Que nos unamos, eso, unámonos en el nombre de Jesús, porque solo unidos vamos a poder salir de esta. Gracias. Así Quique, es, por favor. Creo que mostrar el amor de Cristo hacia los demás, así como Él nos amó a nosotros, lo menos que podemos hacer es amar a los demás y hacerlo de formas prácticas, no solo con palabras. Gracias. Víctor, por favor, díganos una palabra desafiante a toda esa gente para que vayan a cuidar a los pequeños de Jesús. Creo que salir del confort de lo que hemos creído o algunas personas han creído como iglesia, que es esa vida cultal, ¿verdad? Estar encerrados en ese edificio y mirar más hacia afuera donde verdaderamente están los necesitados de Cristo. Y quitar rótulos también de iglesias y trabajar conjuntamente como creo que lo hemos hecho. Gracias. Jean-Luc, un desafío. Pero antes de empezar cualquier programa, cualquier cosa, escucha a la gente, sobre todo por todo el trauma que está pasando, escucha a la gente. Y a través del escuchar, eso es tu ministerio desde el cual muchas otras cosas van a suceder. Muy de acuerdo contigo. Tengo la tesis de hace mucho estar pensando que la iglesia que va a lograr prevalecer en esta jornada, después de esta, es la que tenga la capacidad de callarse, porque hemos hablado mucho, y escuchar más las preguntas de la gente. Iris, por favor, un desafío final a todas esas valientes mujeres que están liderando organizaciones y ahí estarás en la calle. Ok, Roy, para desafiar a todos, mujeres y hombres, ¿verdad? Que están detrás del púlpito, que se han quedado detrás de las puertas de sus casas, dentro de sus iglesias. A ellos, yo les decía en un video anterior, los reto a confiar de verdad en el Dios en el que nos ha llamado, a confiar en Dios todopoderoso que nos da toda la solvencia, toda la capacidad y la energía. Probablemente no tenemos todos los recursos, pero Roy, hubiera habido más tiempo, cuento un testimonio enorme de en la mañana, pero lo que le quiero decir a esos pastores, en Higuito, en la urba donde estamos, hay 5 iglesias. 5 iglesias. Y yo creo que si las 5 trabajamos, esa urba no tiene necesidad ni de calles buenas, no tiene necesidad ni de calles huecas, ni de todas lo que urgente es. Yo le desafío a todos. Roy dijo algo muy cierto de nuestra iglesia en la invitación. Somos una iglesia relativamente pequeña, si acaso 30 miembros. En el trayecto de los 5 años hemos alimentado a más de 3,000 personas. ¿Cómo lo hacemos? Es que no es con nuestro fondo, no es con nuestro dinero, porque no tenemos. Es Dios quien nos va a ayudar. En esas serían mis palabras a los que están detrás del púlpito, y agradezco de verdad la experiencia de cada uno de ustedes y me siento honrada. Lo mejor que nos pudo pasar es que nos sacaron del púlpito y algunos los mandaron a la calle.
Nos quitaron, Exactamente, Roy. Exactamente. Grace, Grace, palabras finales de desafío a toda la comunidad que nos está escuchando. Yo diría que hay que comenzar con saber que cada persona que vamos a encontrar está creada en la imagen de Dios y que ahí Amén. encontramos a Cristo. Y Amén. que entonces, si yo veo a Cristo en la calle, tengo que estar ahí al lado de Cristo y no olvidarnos de que todos somos iguales, no tenemos diferencias. Eso es lo que diría yo, porque comienza de la creación y del Dios que nos ha creado todos, hombres y mujeres iguales. Amén. Gracias, Grace. Reciel, tu desafío final para toda la comunidad virtual que nos está escribiendo de muchos países. No puedo leer todo, pero miren la cantidad de textos de todos los países, enamorados con este encuentro, agradecidos por sus propuestas. A ver, Gesiel. Saben que termino yo esta noche con una frase que les comparto, la vengo diciendo desde hace algunos años. Y como anécdota, un día domingo se me acercó un joven de la iglesia y me dijo, pastor, yo no me siento bien cuando le oigo decir eso. Me suena muy ofensivo, me dijo así, ¿no? Le dije, pues créeme que lo siento, pero tengo que volverlo a decir. Que nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero ¿saben qué? Esta es la frase, el reino de Dios avanza con nosotros o sin nosotros. Amén. Y ya que nos da chance el Señor, hagámoslo bien. Amén. Amén. Dios les bendiga, eso es todo de mi parte. Amén. Muchas gracias. Amén. Dios siempre ha hecho cosas buenas, muy a pesar de nosotros y no en virtud de nosotros. Monseñor Javier, le dejo a usted el cierre de este foro, honradísimo con la presencia suya en esta comunidad. Desafíenos desde su fe a que hagamos el ejemplo de Jesús, Monseñor. Una frase bíblica y de Juan: quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Amén. Así. Amén. Muy Amén. bien, a poner en práctica el amor de Jesús. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, panelistas, como también a la gente que generosamente nos ha sintonizado en las redes sociales. Han sido muy generosos. Este foro lleva ya casi 1:30. Gracias por haber escuchado. Ahora nos corresponde a cada uno y a cada una, en el contexto donde estamos, poner en práctica el mensaje de Jesús. Recuerde esto: si mañana usted amanece y en su mesa no tiene nada que comer, tienes un problema material, no tienes que comer. Pero si mañana usted amanece y tiene gallo pinto, pan en su mesa, pero su vecino no tiene, ya su problema no es material, ahora su problema es espiritual. Que esta hermandad de Cristo en nosotros se ponga en práctica en función de amar a la gente en necesidad, no por proselitismo. No tiene nada que ver con que ver o cosificar al otro. Lo hacemos en función del amor de Cristo en nosotros. El COVID-19 y lo que está pasando hoy se ha convertido en un campo de misión. En lugar de estar mirando hacia el cielo en qué horas aparece la nube, yo les invito a que bajen su mirada a la gente que hoy llora y sufre, deseando el abrazo, el abrigo, el sustento de muchas personas. Y nosotros somos el instrumento redentivo de Dios, somos los responsables de llevar el amor de Jesús hasta las últimas consecuencias. Una vez más, muchísimas gracias, William. Por favor, saludos a Karen, a sus hijos, por favor. Amigo. Quique, por Gracias. favor, saludos a tu familia. Jean-Luc, vamos a orar por usted y su familia y por su asistente que está con este problema de salud. Víctor, saludos a tu familia. Iris, a tu esposo. Grace, por favor, a William. Gesiel, a tu familia querida. Y Monseñor Javier, un abrazo a la distancia y nos vamos a ver prontos para oler a banano y a melón juntos en cosas que podemos hacer. Okay. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que la pasen pura vida y cuídense. Gracias. Buenas noches. Bendiciones Buenas para noches. todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.